Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos intentando cubrir el tiempo de confinamiento por coronavirus y que no se corte la vida cotidiana, ¿no? Entre ellos, pues el avance del curso. Eh, Algunos me habíais preguntado por el final, las dos últimas preguntas de Descartes, las 6 y las 7, que podéis ver aquí, porque a algunos les cuesta más trabajo bueno, he pensado en hacer un par de vídeos para explicarlo de forma rápida y creo que lo vais a entender bien. Así que estaríamos en la pregunta 6, las ideas, clases de ideas y el problema de la clausura de la conciencia. Que si os vais aquí a los apuntes que os pasé, pues sería precisamente esta pregunta, la 6, que dice los contenidos de la mente, ¿no? Habla primero de las ideas, de qué son las ideas, la definición de ideas en Descartes. Luego nos va a hablar en el segundo párrafo de las clases de ideas que existen según él. Este tema es muy importante porque para Descartes las ideas innatas, las terceras, son la base del conocimiento según él. Y luego acabamos con un problema que se llama la clausura de la conciencia. Así que os he preparado una especie de presentación sencillita que tengo aquí y que vamos a ver para explicar esta pregunta. Mirad, Descartes es quizá el autor que da la definición moderna de idea. Nosotros cuando pensamos en una idea no pensamos como Platón en una entidad perfecta y eterna que existe independientemente de este mundo y por supuesto independientemente de nuestra cabeza. No, nosotros cuando hablamos de idea es algo que se le ocurre a una persona en su cabeza, ¿no? En su mente, en su conciencia. Entonces, la palabra idea en su sentido moderno, digamos que la desarrolla el propio Descartes. Somos herederos de esa definición. Para Descartes, una idea es cualquier contenido de la mente que nos representamos de forma consciente, que nosotros percibimos en nuestra propia mente, en nuestra propia conciencia. Es decir, que eso incluye pues todo. Incluye, por ejemplo, pues yo qué sé, por ejemplo, recuerdos desde una, por ejemplo, melodía infantil, una canción que tú aprendiste de pequeño, a imágenes, lo que nuestros sentidos nos transmiten, acaba fijándose en la memoria, ¿no? Como imágenes, por ejemplo, pues la imagen, yo qué sé, de tu pueblo, de tu calle o de tu propia casa. Pueden ser palabras, es decir, las ideas también son palabras, pueden ser sentimientos, pueden ser incluso conceptos abstractos. Es decir, el término idea es muy amplio, pero básicamente para Descartes significa aquello que nosotros eh, encontramos en nuestra propia conciencia, un contenido de nuestra mente. Claro, dicen los apuntes que una cosa es la parte subjetiva, digamos, aquí lo tenéis, del acto mental de pensar una idea, y en ese sentido es subjetivo porque lo estoy pensando yo en mi cabeza. Subjetivo significa del sujeto, no significa nada más. Simplemente que hay un sujeto que está pensando, una persona, un yo, que está pensando esa idea, ¿no? Entonces es un acto de su mente. Y otra cosa es el contenido, el significado. Y en ese sentido, las ideas pueden ser más o menos objetivas, porque no es lo mismo decir 2 y 2 son 4 que decir me gusta el jamón. O no es lo mismo la idea de árbol, ¿vale? Que la idea de Pegaso, que es ese caballo con alas mitológico, que bueno, parece menos objetivo, ¿no? Que un árbol, un olivo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestra definición, llamamos idea a esos pensamientos, pero en general a todo lo que está presente en nosotros de un modo consciente. En segundo lugar, vamos a hablar de los contenidos de la mente, es decir,
de qué clase de ideas existen. ¿Vale? Según Descartes, él, analizando su propia mente, pues dice que en ella encuentra ideas de tres clases, de tres tipos. Algunas de ellas son ideas que han llegado a su mente, parece que a través de los sentidos, de haber percibido algo, bien sea directamente o en una fotografía o en un dibujo, como por ejemplo la Torre Eiffel. Esa idea, hasta que no visteis una imagen de la Torre Eiffel, bien porque visitasteis París o bien porque la visteis en una foto, pues esa imagen, si no fuera por eso, no estaría en vuestra cabeza. Entonces él le llama ideas adventicias, es decir, ideas que advienen a nuestra mente desde fuera, ¿vale? Entonces la Torre Eiffel, una pizarra, un ordenador, un teléfono, incluso el coronavirus, ¿no? Hace 3 meses, ¿quién conocía esto? El coronavirus. Bueno, pues lo hemos visto, lo hemos oído de la televisión y por eso ahora sabemos que existe, ¿no? Bien, esas son ideas adventicias, las que vienen de fuera. Otras ideas no vienen de fuera. Nadie ha visto realmente un caballo con alas, ¿no? Eso es Pegaso. Por tanto, parece más bien fruto de la imaginación. Han sido fabricadas por el ser humano y por tanto esas ideas reciben el nombre de facticias. Por ejemplo, Pegaso, el Minotauro, ¿vale? Ese toro que tiene cuerpo de toro pero cabeza o torso de persona, ser humano, o los angelitos. Al fin y al cabo, un angelito es un niño con alas. Entonces son fruto de una fabricación de nuestra propia imaginación o fantasía. Pero también hay un tercer grupo que para Descartes es muy, muy importante. Hay una serie de ideas, según él, que ni vienen de fuera ni las hemos inventado nosotros, sino que están ya en nuestra mente, dentro de ella, desde que nacemos. Por eso les llama ideas innatas. Por ejemplo, la idea de infinito. Pensadlo bien. ¿Quién ha visto un infinito? Una idea adventicia no puede ser, porque nadie con sus ojos puede ver algo infinitamente grande, infinitamente lejano, etcétera, ¿no? Es decir, el infinito no lo hemos percibido por los sentidos, ¿vale? Una melodía infinita, ¿no? Tú percibes una melodía que acaba, puede durar 1 hora, puede durar 6, puede durar un día entero o una semana, pero se acaba, ¿no? Nadie ha percibido una melodía infinita o ha podido ver algo infinito. Esa sería, por ejemplo, una idea innata. Tampoco es una idea facticia, porque tampoco la hemos podido inventar, ¿no? en nosotros, sino que ya en cierta manera, para entenderla, tiene que estar en nuestra cabeza. Para que tú a un niño pequeño le enseñes en matemáticas, por ejemplo, qué es el infinito, tiene que entender la idea por sí mismo, ¿no? Porque no hay ninguna referencia externa que le sirva para entenderlo. Entonces, a eso, por ejemplo, le llama Descartes una idea innata. Si lo pensáis, los principios de la lógica, los principios del pensamiento también son innatos, porque, por ejemplo, el principio de no contradicción, que se llama a ese principio que dice es imposible que sea verdad una cosa y la contraria al mismo tiempo, o sea, no podemos decir hoy es martes y al mismo tiempo decir que no es martes. Eso es imposible, ¿no? Ese principio de la lógica es tan básico que no se lo enseñamos ni lo puede aprender un niño, sino que ya lo tiene en su cabeza. Dice Descartes que simplemente está en su mente y por eso podemos, por ejemplo, razonar, ¿no? Con lógica. Bien, y por último, el siguiente apartado que habla de la clausura de la conciencia. Esto de la clausura suena un poco raro, porque realmente parece como que tenemos un cerrojo ahí dentro de nuestra mente, ¿no? Estamos encerrados como las monjas de clausura, es decir, las que no salen del convento. ¿Por qué dice Descartes que nuestra mente está como clausurada o encerrada en sí misma? Pues porque yo, si pensáis en las preguntas anteriores, yo sé que existo. Después de la duda, después de dudar de los sentidos, que a veces me engañan, después de dudar si estoy soñando o estoy despierto, incluso después de dudar
de mi propia razón, que a veces me puede confundir, o puede existir un genio maligno que haga que yo razone mal sin darme cuenta. De lo que no puedo dudar es de mi propia existencia. Yo existo, estoy seguro al 100%. Y encuentro dentro de mí, ideas. Yo sé que en mi cabeza hay ideas, ¿vale? Imágenes, recuerdos, todo eso que hemos dicho que son las ideas, ¿no? Están en mi mente, pero nada me garantiza que el tener ideas dentro de mi mente signifique que esas ideas se corresponden con el mundo real. No puedo tener seguridad de si mis ideas sobre la realidad son o se corresponden con la propia realidad, con el propio mundo. Todo esto sería más fácil si Descartes hubiera aceptado los sentidos como puente o como canal de comunicación, es decir, como aquello que me permite llegar hasta el mundo real y verificar si mis ideas se corresponden o no con el mundo exterior. ¿Vale? Pero como Descartes ha dicho en la duda metódica que los sentidos a veces nos engañan y por tanto no son fiables al 100%, ese camino directo está borrado. ¿Vale? Ese no nos sirve. Que yo vea algo no quiere decir que eso exista. En demasiadas ocasiones creemos haber visto cosas que luego no existen. ¿Qué va a hacer entonces Descartes? Pues como está encerrado, digamos, dentro de su propia cabeza, ¿no? Tiene que encontrar la llave, esa llave que está dentro, es decir, tiene que ser un contenido de nuestra propia mente el que nos permita abrir la ventana hacia afuera. Tiene que buscar entre sus ideas una que le permita salir y comprobar, o al menos garantizar, que el mundo real, el mundo exterior, también existe. Y esa llave, esa clave, va a ser precisamente la idea de Dios. O sea, es como una especie de rodeo bastante extraño por el cual Descartes, en vez de mirar a su alrededor, tocar las cosas y decir el mundo existe, tendrá primero que demostrar la existencia de Dios y a partir de la existencia de Dios, de esa idea que él encuentra en su cabeza, tendrá que salir fuera y garantizar que existe también el mundo exterior. Bueno, es un poco enrevesado, pero es a lo que le lleva el hecho de desconfiar de los sentidos. Si no me puedo fiar de los sentidos, entonces ¿cómo sé que lo que estoy viendo, lo que estoy tocando es real? No lo puedo saber y por tanto tengo que buscar otra salida diferente.